Bienvenidos, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy nos acompaña el médico veterinario Francisco Jaime Sandoval, quien ingresó al Senacica el 1 de abril del 2004 como médico veterinario oficial dentro de la Dirección de Establecimientos TIF. En octubre del 2007 fue designado como subdirector de inspección de establecimientos TIF y en julio del 2010 como coordinador de proyectos especiales de establecimientos TIF. A partir del 15 de enero del 2012 a la fecha es el director de establecimientos tipo Inspección Federal. El médico Francisco Jaime impartirá el tema Papel de los médicos veterinarios en la inspección en plantas procesadoras de cárnicos en establecimientos TIF. Le damos la más cordial bienvenida. Comenzamos. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Agradeciendo en primera instancia este espacio que la OIRSA nos brinda para hacer un acercamiento con la sociedad, con nuestros usuarios, con nuestros médicos veterinarios y compartir la visión del Senacica con todos ustedes. Agradecele por favor a mi amigo Héctor Sánchez, el representante de Luis en México, y bueno, pues empezamos. Bueno, el papel de los médicos veterinarios, muchas veces en la sociedad se piensa muy corto el papel del médico veterinario a los perros y gatos, ¿no? En algún momento compartía con un amigo las materias que llevábamos en la escuela y platicábamos de que había una materia de inocuidad de los alimentos y no creían que ahí estuviéramos los médicos veterinarios, ¿no? Entonces, esta oportunidad de que más compañeros jóvenes veterinarios que estén ingresando a la carrera o que estén terminando y que busquen un campo de trabajo que es la inocuidad de los alimentos, la inspección veterinaria en los rastros y las áreas de oportunidad que hay y las opciones para que se desarrollen dentro de esta actividad. Vayamos más allá también de lo que son las clásicas áreas de los perros y gatos, pequeñas especies, o de las áreas de buiatría, de atención de bovinos, cabras, sino también a este campo que necesita mucho personal y que se necesita personal bien capacitado. Entonces, el médico veterinario que coordina los servicios veterinarios. Los servicios veterinarios es todo el control sanitario que el país tiene en sus fronteras, en sus áreas, en sus estados. Y dentro de la SAGARPA, que es la Secretaría de Agricultura, el Senacica es el encargado de coordinar esto. Dentro de sus áreas del Senacica, pues tenemos la Dirección General de Sanidad Vegetal, encargada al control de plagas y enfermedades de las plantas, frutas, verduras, tanto en la importación como en las nacionales. La Dirección General de Salud Animal, igualmente enfocada a la salud de los ganados en el territorio nacional y en las importaciones. Y la Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria. Esta dirección, dentro de la cual se encuentra el área de establecimientos TIF, pues es la encargada de coordinar todas las acciones de inocuidad en la producción primaria, y en el caso de establecimientos TIF es la única área que va a la producción, procesamiento del bien de origen animal hasta la transformación en productos. Voy a poner un breve video que me gusta mucho, es un buen comercial que considero que de Senacica ha hecho y que lo dejo para que ustedes vean un poco del quehacer de Senacica. Todo es perfecto. Tienes un trabajo que amas, una familia, un perro. Así que, ¿qué decides hacer? Vacaciones. Pero no algo sencillo. Vas a un lugar exótico, donde extrañamente tiene limones que se parecen a los nuestros. Decides traer uno. Es tu objeto preciado.
así que lo escondes y no lo mencionas a Senacica al regreso. Lo dejas en la mesa de tu casa. No te das cuenta de que en el limón había larvas de moscas del Mediterráneo que se alimentan del cítrico. Lo tiras a la basura. Las larvas salen del limón, se entierran en el suelo para terminar su proceso biológico y se convierten en moscas del Mediterráneo. 2 de ellas, macho y hembra, llegan hasta Veracruz. La hembra deposita huevecillos en los frutos de uno de los árboles de Don Ernesto. En poco tiempo los árboles de limón de Veracruz están infestados de larvas de moscas del Mediterráneo. Se propaga al resto del país. Empieza a haber escasez de limones. El precio del limón sube estratosféricamente. Para quitarte la depresión, vas a comer tacos. Pides un limón, pero no hay limones en ningún lado. El país cae en un estado de emergencia. Millones de papas fritas, zanahorias y jícamas se tiran a la basura por falta de limón. Se vuelve una comodidad solo para los adinerados. Pierdes tu empleo. Decides liderar una expedición en busca del cítrico. La gente se une. El taquero se ve forzado a convertirse en manicurista. Los mexicanos en el extranjero caen en depresión. La mosca del Mediterráneo acaba con las mandarinas, las naranjas, el café y otras 200 especies de frutas y hortalizas. ¿Dónde estamos? No les pongo limón. ¿Y si trajeras un ave? O por ejemplo, algún tipo de carne fresca infectada con fiebre aftosa. El virus se esparce fácilmente en el medio ambiente hasta llegar al ganado de Don Luis. Ahí no solo infecta a las vacas, también a los cerdos y borregos. Se prohíbe cualquier tipo de carne en alimentos. Los niños no vuelven a probar el picadillo. Se suspenden las carnes asadas. Se deja de escuchar barbacoa, campechano, pastor. Millones de taquerías cierran. Se nos volvieron a acabar los tacos. Crean un billete de 1,500 pesos en honor a una vaca. Y obviamente los mexicanos caen en depresión. Puedes traer lo que quieras. Solo verifica los requisitos de Senacica. Vuélvete un agente. Todo puede seguir siendo perfecto. ¿O no? Pero eso ya no es nuestra culpa. Senacica nos protege a todos. Muy bien. Pues en el video se habla de el segundo ejemplo es la fiebre aftosa, ¿no? Una enfermedad que atacó a México en el año 46 y que afortunadamente fue eliminada en el 56, casi 10 años después. Y que desde ese momento México se ha declarado libre de fiebre aftosa. Y bueno, pues esta enfermedad fue la que da origen al sistema de inspección mexicana, el sistema TIF. En el año 46, antes del 46, antes de la fiebre aftosa, México traía un comercio creciente con Estados Unidos, ¿no? Pensemos que eran tiempos de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, terminaba la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos necesitaba carne, México era uno de sus principales proveedores, y con el brote de fiebre aftosa, pues se cierra el mercado de exportación a Estados Unidos y México busca recuperar este mercado y se logra en el año, aquí les platico, en diciembre del 46 Estados Unidos cierra las fronteras a la importación de México y esto pues toda la carne que estaba exportándose pues se queda en territorio nacional. Los tiempos de la fiebre aftosa, ¿no? Aquí vemos algunas de las imágenes, los veterinarios junto con cuadrillas de soldados haciendo la campaña que se llamaba el rifle sanitario, la eliminación de animales que hubo en estos años, 7 meses de que arrancaba la enfermedad, más de 500,000 animales fueron sacrificados y esto solamente fue en el centro del país donde se alcanzó a contener la enfermedad, ¿verdad? La parte sur del país y la parte norte afortunadamente no fueron afectadas. En el año 49 estas negociaciones para México recuperar el mercado, Estados Unidos exige un sistema de inspección de alimentos que fuera similar al que ellos tenían. Entonces, Estados Unidos tenía su sistema de inspección desde el año 1906. En 1906 nace el sistema de inspección de cárnicos y México en el año 49 publica, vamos a ver la siguiente diapositiva, lo que se conoce como la ley de industrialización sanitaria de la carne,
que se publica el 31 de diciembre del 49, y un mes después, el 13 de febrero del 50, se publica el reglamento de la ley. Con estas herramientas, México recupera el mercado de carne fresca de exportación a Estados Unidos. Antes de poder tomar el mercado de carne fresca, lo único que se podía exportar era un producto que era carne enlatada. El proceso de cocción de la carne, del año 46 al año 50, ese fue el producto que se exportaba, y que Estados Unidos ese producto lo tomaba para su población, como decíamos, una población afectada después de la guerra, pero también para las tropas estadounidenses y aliadas que estaban en Europa, en los países tomando acciones, pues les mandaban esta carne enlatada, ¿no? En el año 50 el mercado de carne fresca se recupera a partir de la apertura de un sistema, que aquí podemos ver una imagen del reglamento y un párrafo que dice que se considera la creación de un sistema tipo inspección federal. Entonces las plantas que estaban en el norte, como comentábamos, empiezan a retomar este mercado y abastecer de ganado. ¿Por qué Estados Unidos buscaba un sistema equivalente al de ellos? Porque tenemos la certeza de que los animales se estaban inspeccionando sanitariamente, y esa fortaleza la daba el que hubiera presencia permanente de médicos veterinarios en los establecimientos. Del año 50 que nace el establecimiento TIF, durante muchos años el sistema TIF solamente se vio como una herramienta para exportación. Afortunadamente, a principios de los años 90, con la entrada de México en los tratados de libre comercio internacionales, pues el sistema tiene que abrirse como una herramienta de exigencia a los otros países que querían exportar a México, ¿no? Entonces, tenemos que con el Tratado de Libre Comercio se publican en México las normas oficiales mexicanas, las normas 08 y 09, y estas son el estándar de exigencia que México pone en las mesas de tratados internacionales. Entonces, a partir de ese momento, así como Estados Unidos en el año 50 nos exigía tener leyes parecidas a las de ellos, México en el año 94 publica estas normas con las que exige a los países que le quieran vender carne tener un sistema similar. Entonces, de los años 90 ya se abre esta posibilidad de que el sistema TIF siga creciendo. Certifica la Secretaría los procesos y tenemos un crecimiento. Hoy tenemos, este es el dato actual, 452 establecimientos a nivel nacional, de los cuales son 121 rastros, 60 matan por bovinos, 45 porcinos, algunos rastros matan ambas especies. Hoy en día lo que vemos es que los rastros se van especializando por especie, rastros, plantas más tecnificadas, pero específicamente para porcinos o para bovinos. Tenemos 10 rastros de ovinos, caprinos 8, aves 30 rastros, equinos 12 rastros y conejos 1 rastro. Bueno, lo demás son plantas que se dedican al procesamiento, digamos, carne cruda, cortes de carne, piezas, cortes primarios, secundarios, 204 empresas, y transformación, pues aquí ya hablamos de empresas que elaboran comidas preparadas, las enlatadoras, marinados, tenemos una empresa que hace mantecas, chicharrón, pellet de chicharrón, etcétera, ¿no? Muchos giros, todos en torno a la carne. Y aquí también estamos considerando ya 9 empresas que se dedican a procesamiento de huevo, ovoproductos, huevo líquido pasteurizado, que ya es más común que lo veamos en el súper, en Tetra Pak o en Tetra Brick, y tenemos huevo en polvo, ya sea clara, yema, huevo para panificadoras. Mucha transformación de ovoproductos y sigue creciendo esta industria. Leche, tenemos una planta. A partir del 2012 el reglamento de la ley nos da la posibilidad de certificar otros procesos, entonces hemos empezado a certificar leches
en polvo y una planta que envasa miel. Principalmente el mercado de esta planta es la exportación a Estados Unidos y la Unión Europea. Entonces tenemos 761 giros, procesos que se realizan en 452 empresas certificadas, y que esto nos da la posibilidad pues de atender tanto el mercado nacional como las exportaciones. En esta liga que está en la parte inferior pueden encontrar el directorio de establecimientos TIF. El surgimiento del sistema, como comentaba, es en base a la sanidad, pero también a mediados de los años 90, Estados Unidos impulsa la transformación de su industria cárnica con la inspección y la obligatoriedad del sistema HACCP. Entonces, a partir de los 90 vemos cómo se empieza a exigir a las empresas el procesamiento, las garantías documentales de que el producto que se está elaborando es inocuo, ¿no? Entonces voy a poner otro pequeño video, espero les guste. Algo inocuo significa que no causa daño. Entonces, ¿qué es la inocuidad agroalimentaria? Son todas aquellas buenas prácticas para evitar que los alimentos puedan producir algún daño a nuestra salud. Esas prácticas abarcan desde la producción del alimento hasta que llegan a manos del consumidor final, asegurando que los alimentos no estén contaminados con agentes externos que puedan poner en riesgo nuestra salud. En México, el Senacica se encarga de promover las buenas prácticas con el fin de asegurar la inocuidad, desde el proceso de producción de los alimentos hasta el anaquel, para evitar la contaminación de los mismos. Pero el consumidor final también debe participar y no romper la cadena de inocuidad. La cadena comienza con el agricultor o productor de los alimentos. En el caso de frutas y verduras, es importante tener en cuenta diversos factores. Por ejemplo, que el agua con la que se riega no esté contaminada y que estas frutas y verduras estén en las condiciones de temperatura óptimas de refrigeración para mantener alejadas a las bacterias y a los parásitos. En el caso de la carne, se debe vigilar que los animales a sacrificar no estén infectados con enfermedades que puedan transmitirse después a los humanos y que sean alimentados correctamente. Además de asegurar un buen estado de salud y bienestar animal, que sean sacrificados en lugares certificados y que los métodos de procesamiento aseguren un producto fresco e inocuo. Durante el transporte se utilizan camiones, aviones y barcos especialmente equipados con un sistema de refrigeración que garanticen el mantenimiento de la cadena de frío. Esto asegura que se conserven en buen estado los productos durante el trayecto. A continuación, se realiza el proceso de empacado y de venta en las tiendas. Los tenderos siempre deben mantener los alimentos en los anaqueles de manera apropiada para asegurar la frescura y sabor. Ellos deben comprometerse a darle a los consumidores alimentos inocuos que no atenten contra su salud. Es importante revisar que los alimentos no estén bajo el sol o sin refrigeración. La última etapa le corresponde a los consumidores, quienes debemos aprender a distinguir qué alimentos en el mercado se encuentran certificados. Tener las superficies de la cocina y los utensilios con los que cocinamos siempre limpios. Tener un lugar apropiado para su conservación, como el refrigerador en caso de los alimentos perecederos o lo que no estemos consumiendo de inmediato. Y sobre todo, consumir rápidamente los alimentos frescos para evitar su descomposición. Como vemos, mantener la inocuidad de los alimentos nos compete a todos. Por el bien de tu familia, aplícala. Senacica. Muy bien, y de esto surge en México entonces el creciente interés de la aplicación de la inocuidad. Y surgen otras carreras que van enfocadas a la inocuidad de los alimentos también, ¿no? Entonces el médico veterinario, dentro de este ámbito de competencia, pues participa con ingenieros en alimentos o químicos en alimentos, y es un área donde fácilmente podemos convivir. Entonces Senacica tiene claramente ya una de sus líneas estratégicas es la inocuidad agroalimentaria, y hacer llegar con videos como este que acabamos de ver el fomento de la cultura sanitaria agroalimentaria en la población, ¿no? Este tipo de videos muy didácticos facilitan el entendimiento del quehacer de Senacica, ¿no?
Ustedes pueden verlos, pueden bajarlos en el canal de Senacica de YouTube, están disponibles y pueden compartirlos con sus amigos. La primera línea de estrategia de Senacica, como comentábamos, son las regulaciones sanitarias, ¿no? Cómo protegemos la segunda línea de acción, plagas y enfermedades exóticas, o sea, a través de nuestras fronteras, nuestros límites geográficos, para que no entre en un producto contaminado. El apoyo a las exportaciones en establecimientos TIF se vuelve una práctica del médico veterinario el certificar todas las exportaciones que salgan, ¿no? Y bueno, decíamos fomentar este tipo de acercamientos a la población y la cultura, no solamente de la población en general, sino de los profesionistas encargados y responsables de tutelar y de conducir la inocuidad en el país, ¿no? La Ley Federal de Sanidad Animal, publicada en el 2007, establece las instalaciones que el establecimiento TIF son las instalaciones donde se va desde el sacrificio hasta el procesamiento, industrialización de bienes de origen animal. Y esto es lo que comentábamos, que el tema bienes de origen animal, la palabra bienes de origen animal, es amplio para la leche, que ya estamos certificando establecimientos TIF de leche, y para la miel. Y están sujetos a la regulación de la SAGARPA, sí, considerando siempre la participación que la Secretaría de Salud también tiene en este ámbito de competencia, ¿no? La certificación TIF le permite a los productores irse a la exportación, da la garantía de que los productos elaborados son de óptima calidad, higiénico-sanitaria. Bueno, decíamos, el reconocimiento internacional, los protocolos internacionales que se van cumpliendo en las plantas para que puedan exportar. Más adelante vamos a entrar en detalle a este tema. Y bueno, los sistemas, como se habla en nuestra ley, para minimizar los riesgos, ¿no? Sistemas que van enfocados a reducir los riesgos de contaminación del producto, tanto para abasto nacional como para la exportación. Vamos a la siguiente. En nuestra base legal, pues, de manera general, partimos de la Constitución, la Ley Federal de Sanidad Animal y el reglamento, las normas, como comentábamos, publicadas en los 90s, la norma 8, la norma 9, la recientemente modificada norma de bienestar animal, que se llama Métodos para dar muerte a los animales domésticos y silvestres, las normas para la movilización de los animales, la norma para la importación de productos cárnicos, la inspección de los productos cárnicos en la importación, el acuerdo, este acuerdo publicado en el año 2012, que pone las bases para respaldar que toda la carne producida en México, bueno, no solamente la carne, ¿verdad? Hablábamos de la leche, miel, incluso productos de la pesca, están dentro del Programa Nacional de Control y Monitoreo de Residuos Tóxicos. Este programa respalda no solamente la inocuidad o la seguridad de la carne mexicana, sino la inocuidad, no solo la inocuidad de la carne de una planta TIF en particular, sino del sistema TIF de manera general. Y abajo de este marco regulatorio se van implementando algunos manuales técnicos que le dan soporte a nuestra relación comercial con varios países, ¿no? Por ejemplo, tenemos el manual para la inspección de tuberculosis, qué hacer si un médico encuentra lesiones características a tuberculosis, el manual de toma y envío de muestras para residuos tóxicos, que le da la instrucción a los médicos de cómo se deben de tomar muestras, por ejemplo, de músculo, de riñón, de sangre, de grasa de los animales, de hígado, para mandarlas al laboratorio a analizar. Un manual que se creó para la exportación de equinos a Europa. Teníamos hasta el año 2012 un mercado de exportación a la Unión Europea
hasta el año 2014. Aquí le dábamos instrucciones a los veterinarios de cómo inspeccionar los equinos. Y bueno, otros manuales que van respaldando la relación, por ejemplo, materiales de riesgo específico, todo lo relacionado al retiro de los riesgos que van asociados a la encefalitis espongiforme. Afortunadamente hoy México ya tiene otro estatus sanitario, pero de todas maneras es una exigencia de muchos países de tener control sobre cerebro, médula espinal, algunos lugares como el íleon de los bovinos, que puede ser una fuente de contaminación, de acuerdo a los estudios internacionales de EEB dentro de los animales a la población, ¿no? Entonces, tenemos un marco normativo nacional, pero también tenemos como país miembro de este comercio internacional regulado dentro de la Organización Mundial de Comercio, tenemos que alinearnos a las normas y directivas internacionales, ¿no? En el caso de la carne y de los animales vivos, pues tenemos el Códex Alimentarios, que establece las normas de inocuidad de los procesos de elaboración de alimentos, y la OIE, como el Organismo Internacional de la Salud Animal, establece las condiciones de salud, de control de las enfermedades que los países deben de tener claras para el comercio internacional. Entonces, como parte de la Organización Mundial de Comercio, también, por ejemplo, en el caso de vegetales, pues tenemos el IPPC, que es la organización internacional que establece directivas, leyes internacionales de cumplimiento para los países miembros de la organización. Y bueno, alineado al marco internacional, la OIE establece el control de las enfermedades, y México es uno de los 5 países de los 182 países que conforman la Organización Mundial de Salud Animal, que tiene las certificaciones que otorga la Secretaría del Libre de las Enfermedades, o en el caso de EB, de riesgo insignificante como país, ¿no? Este es un orgullo de México. Las certificaciones que da la OIE le abre la posibilidad a México a exportar a muchos países, toda vez que el riesgo de que ese país disemine una enfermedad, pues ya fue revisado por la OIE. El país que quiere comprar ya no tiene que venir a hacer una evaluación si no quiere. Si quiere puede venir a hacer una evaluación, pero le da esa posibilidad. Entonces, nuestro marco normativo, comentábamos en la Ley Federal de Sanidad Animal, nos da atribuciones a los servicios veterinarios para que podamos estar vigilando, por ser tanto de interés nacional como para las exportaciones, los productos que se elaboran en establecimientos TIF. Y no solamente en establecimientos TIF, ¿verdad? Los servicios veterinarios mexicanos también certifican laboratorios de pruebas y diagnósticos de enfermedades, también acreditan, autorizan laboratorios para microbiología, y bueno, pues el control establece las políticas Senacica como organismo federal que deben de vigilarse para la movilización de los animales dentro del territorio nacional, ¿no? El personal oficial realiza la inspección de los procesos en los diferentes establecimientos. Tenemos la aplicación de las normas oficiales mexicanas, la aplicación de acuerdos y lineamientos para la producción en México, ¿no? Entonces, el veterinario, el inspector veterinario dentro del establecimiento TIF, pues va a tener varias de las funciones de verificación. Es muy importante señalar que la responsabilidad principal de la inocuidad del proceso y del producto que está elaborando es del establecimiento TIF, del dueño, del empresario que está elaborando el producto. Él, dentro de su estructura, debe tener gente que controle la inocuidad de los procesos. Y finalmente,
el veterinario es una verificación de que lo que está haciendo la empresa se esté haciendo bien. Entonces, vamos a tener, en el caso, empecemos desde rastro, que es esta primera etapa y este origen de los sistemas de inspección de cárnicos, que es la inspección de los animales vivos. A la llegada al establecimiento TIF, se conoce como la inspección ante mortem, que el veterinario debe de ver a los animales, mover a los animales para detectar alguna enfermedad, alguna cojera, alguna renuencia a moverse del animal, y de esa manera poder llegar a detectar animales que puedan ser sospechosos a alguna enfermedad. Animales que por su color de la piel, condición física, comportamiento, puedan parecer enfermos, deben de separarse en la inspección ante mortem. Una vez que se autorizan los animales por su condición sanitaria que se ven sanos, pasarán a la inspección dentro del sacrificio, ¿no? Y aquí partimos de la inspección en varios puntos dentro del establecimiento, y el veterinario revisa lesiones, características, signos, o toma alguna muestra para poder confirmar si hay un diagnóstico de enfermedad en los animales. Aparte de la inspección anti y post-mortem, pues en esta etapa metemos lo que está señalado en la norma 8, que es lo relacionado a la construcción y equipamiento de los establecimientos. El veterinario debe revisar también que las condiciones de infraestructura del establecimiento sean las apropiadas para la inocuidad del proceso. Entonces, en la revisión ante mortem, como decíamos, vamos a tener a llenar documentos para liberar un embarque de animales que llega, donde el médico valida que están sanos. Se bajan los animales se mueven, como decíamos, en el corral, se analizan en estática los animales y en dinámica, en su movimiento, ver cómo se desplazan. Separación de los sospechosos y bueno, pues ya dar la firma de que el animal está sanos. Y bueno, a partir de la misma Ley Federal de Sanidad Animal del 2007, se va puntualizando la verificación del bienestar animal en los animales. Y complementada la ley, reglamento, con la norma 33 que comentábamos, modificada en 2015, pues se tiene garantías de que el proceso de bienestar animal, desde la recepción de los animales hasta su insensibilización o noqueo, se realice acorde a bienestar animal. En la inspección post-mortem, comentábamos, pues el veterinario tiene que revisar los linfonodos de la cabeza para poder encontrar algún proceso infeccioso. En caso de encontrarlo, pues se tiene que dar aviso a la línea de producción para detener ese animal y mandarlo a un riel de sospechosos donde puede ser analizado con más detenimiento. También se inspeccionan las vísceras, las cadenas de linfonodos que se encuentran en las vísceras, los órganos, las características, la coloración, la apariencia física, algo anormal que se pueda ver dentro del órgano, se inspecciona ahí. Igualmente, si se encuentra algo sospechoso, se debe dar aviso a la línea para detener ese animal, que debe estar perfectamente identificado, debe contar con trazabilidad todas las partes y piezas de la canal para poder identificar un animal ya dentro de la planta, ¿no? Y la inspección de las canales. Antes de que se ponga el sello de inspeccionado y aprobado característico que respalda la certificación de esa carne, se debe de inspeccionar la canal en sus apariencias generales de salud, de sanidad del animal. Entonces aquí identificamos las patologías, lesiones o cosas extrañas que pueda tener el animal, ¿no? Se pueden tomar muestras igualmente. Durante mucho tiempo México, cuando estuvo buscando la certificación de reconocimiento de EEB, encefalitis espongiforme bovina o enfermedad de las vacas locas, que da la OIE, tuvo que estar tomando en la inspección de cabezas
todo el tallo cerebral de los animales, y estos tallos se mandaban a análisis al laboratorio y se va haciendo un histórico de que no hay presencia de la enfermedad, y ese expediente es el que la OIE valida de que México hoy en día es reconocido como de riesgo insignificante. También ya dentro de los establecimientos, pues el médico está, decíamos, tomando muestras, las muestras que hablábamos hace rato de residuos tóxicos, estas muestras para la detección de enfermedades o sugestivas a alguna enfermedad, verifica el cumplimiento de la legislación. La parte muy importante, esto ya es la parte de inocuidad de los procesos, ¿no? Que es las buenas prácticas de manufactura, las buenas prácticas de higiene del personal, los procedimientos de limpieza y sanitización de las instalaciones. Vamos a verlo más adelante. Les voy a poner un video de la parte de inspección sanitaria de los animales, una inspección de cabezas, los cortes de los linfonodos buscando enfermedades. Corte laminar de los linfonodos, buscando lesiones dentro del nódulo. Las masas musculares de la cabeza, buscando alguna parasitosis y exponiendo los linfonodos laminales. Inspección de la lengua, la palpación de la lengua, el golpe de noqueo. Muy bien. Finalmente el veterinario revisó el noqueo del animal, que se haya hecho en el punto exacto, y en caso de encontrar desviación en el golpe de noqueo, se da informe a la empresa para que corrijan. Si es un animal no hay mucho problema, pero si se ve continuamente ese defecto, pues ya se tiene que hacer una acción correctiva. Vieron, después de la inspección de los linfonodos, el médico expone la lengua
puede tener parasitosis, por eso la palpa para detectar si hay alguna sensación extraña dentro de la lengua, y ya la deja lista para que la empresa la procese. Bueno, entonces decíamos, la primera etapa es la parte sanitaria, la revisión del médico de sus componentes de salud de los animales, de sanidad, de construcción del establecimiento y equipamiento. Y la segunda parte es la parte de verificación de la inocuidad de los procesos, ¿no? Teníamos entonces las buenas prácticas de manufactura y buenas prácticas de higiene del personal, que esto va enfocado a la capacitación que la gente tenga sobre el uso de sus herramientas y sobre la limpieza de las herramientas que está utilizando. Muchos de nosotros que hemos podido ver una carnicería de mercado o un rastro municipal, pues vemos en ocasiones estas deficiencias en las buenas prácticas del personal, ¿no? Desde la indumentaria, medidas de protección de ellos, pues, si no usan guantes, si no usan cubrebocas, podríamos tener una zoonosis, una enfermedad que pase del animal a los operarios. Entonces, esas medidas de protección también son importantes, la limpieza del personal y el uso de las herramientas, ¿no? El cuchillo, que muchas veces en las carnicerías, pues un cuchillo que se usa para todo y nunca es limpiado, nunca es sanitizado. Bueno, también eso es práctica del personal, ¿no? Pero también el establecimiento debe tener lo que se conoce como POEs, que son programas operativos estandarizados de sanitización o estándares de sanitización, que va enfocado a que el establecimiento tenga un manual escrito que dice cuándo, cómo, con qué, quién es el responsable de hacer la limpieza de las instalaciones, con qué instrumentos se hace la limpieza, con qué sanitizantes, con qué detergentes, cuánto tiempo se aplica un detergente, a qué concentración se aplica un detergente. Todo esto debe estar establecido en un manual operativo del establecimiento, y el personal encargado de la limpieza de las instalaciones realizarlo en 2 etapas, ¿no? Que es la programación de tareas antes de la operación, que se conoce como POEs preoperativos, y los POEs ya, los programas operativos, los programas de limpieza y sanitización ya en la operación del establecimiento. Entonces vamos a tener, la diferencia de esto es que una limpieza cuando el establecimiento no está en operación, o sea, no está cortando, sacrificando animales, es que la limpieza debe ser más profunda, debe de ser completa, de las maquinarias, de las instalaciones. Bueno, el establecimiento también debe decir cada cuándo se debe de limpiar una máquina, un instrumental, para garantizar la inocuidad del proceso, ¿no? Las paredes del establecimiento, los techos, las vigas de los techos, cada cuándo se tienen que limpiar. Y bueno, cada uno de ellos tiene periodicidades diferentes, ¿no? Una maquinaria que está en contacto con la carne, que se le suele llamar superficies de contacto, una mesa de trabajo que está en contacto con la carne, esas deben de limpiarse diario, tanto preoperativamente como una limpieza ya en la operación. Nada más la limpieza en la operación, no se pueden usar los sanitizantes, detergentes, es una limpieza más de quitar sólidos, quitar exceso de grasa, exceso de desperdicios, y la preoperacional, ¿no? Y finalmente, como comentábamos, en Estados Unidos se implementó obligatoriamente en el año 97, el presidente Clinton implementa la obligación del HACCP en todas las plantas de procesamiento de cárnicos, ¿no? Y nosotros en la Ley Federal de Sanidad Animal del 2007 se empieza a hacer esta obligatoriedad de la implementación de un programa de análisis de peligros y puntos críticos de control. Lo siguiente es, bueno, hablábamos el plan HACCP. Para poder tener un plan HACCP o plan HACCP exitoso,
todos los programas de control de los peligros deben de estar bien implementados, ¿no? Entonces, un plan HACCP se va haciendo mucho más simple, se va especializando en puntos en verdad críticos, en la medida que los programas, por ejemplo, de control de fauna nociva y plagas, esté bien implementado previo al HACCP, en la medida de que un programa de calibración de equipos esté bien implementado, un programa de control de alergenos, el uso de alguna sustancia que pueda ser alergena, por ejemplo, en la elaboración de un producto que se utilice leche, y hay gente alérgica, no solamente hablo de intolerancias, ¿verdad? Hablamos de alergias a la leche, a causarle daño, ¿no? Cacahuate o otros productos, nueces, que son alergenos, algunos condimentos pueden ser alergenos. El establecimiento debe tener un programa para controlar el uso de estos y que no vaya a ser por accidente que caiga un alergeno en un producto que no debería de tenerlo, ¿no? El control de salud del personal. Es muy importante que el establecimiento tenga una buena política de control de la salud del personal y que se asegure de que personas que puedan traer algún proceso desde una simple tos hasta una enfermedad más grave, no entren y no estén en contacto con los alimentos, ¿no? Bueno, entonces, en algún momento comentábamos que el establecimiento TIF está bajo la regulación de la SAGARPA, pero también entra en competencia la Secretaría de Salud, ¿no? Y aquí debemos de revisar, como Senacica y como médicos veterinarios que estén dentro de las instalaciones de un establecimiento TIF, la obligatoriedad de entrar en contacto con otras instancias o otras áreas, ¿no? Del gobierno federal. Diversas dependencias pueden pedir nuestra participación. También tenemos la relación con las autoridades estatales, y tenemos la interacción también con las otras instancias internacionales o autoridades de otros países, ¿no? En este momento estamos terminando, por ejemplo, una auditoría que viene el gobierno de Estados Unidos a auditar al sistema mexicano de inspección de carnes para revisar que efectivamente estamos en cumplimiento de las condiciones que hemos ofrecido en los manuales, en las leyes y en todos los requisitos técnicos que se deben de atender. Y cerrando esta auditoría, pues vamos a tener un informe, esperemos que todo sea favorable. Tenemos en el ámbito nacional también una interacción constante con salud, hablamos de la Secretaría de Salud o COFEPRIS, con la Secretaría de Economía en temas, por ejemplo, abasto de productos, la parte de seguridad alimentaria, ¿no? O con la Secretaría de Economía para la apertura de nuevos mercados. En establecimientos TIF no tanto, pero en otras áreas de Senacica, como son las fronteras, pues con la SEDENA y con la SEMAR. En otros ámbitos también vegetales, pues con Semarnat, ¿no? Pero en diferentes áreas de Senacica vamos a tener siempre la continua interacción con las autoridades federales, estatales, municipales, autoridades de otras áreas, ¿no? Y con los organismos internacionales que, bueno, hace rato mencionábamos dos, pero sin duda pues ahí tendrán presente más de uno que no he mencionado, ¿no? Bueno, les comparto otro video y ahorita regresamos. ¿Te has fijado que la carne que compras en el supermercado tenga este sello? Bueno, pues el sello TIF garantiza al consumidor la inocuidad en la elaboración del producto. Pero, ¿qué debe ocurrir para que un producto sea acreedor a este sello? En realidad, es todo un proceso que inicia desde el lugar donde se elabora el producto.
Un establecimiento tipo Inspección Federal, TIF, es una empresa dedicada al sacrificio de animales de abasto y elaboración de productos cárnicos, que es objeto de una inspección sanitaria permanente, en la que se verifica que las instalaciones y los procesos cumplan con las regulaciones que señala la Zagarpa, para que los alimentos sean inocuos. Los establecimientos TIF tienen el propósito de obtener productos de óptima calidad higiénico-sanitaria, con reconocimiento internacional, ya que cuentan con sistemas de inspección y controles de alto nivel que promueven la reducción de riesgos de contaminación de sus productos. Esta certificación trae consigo una serie de beneficios a la industria cárnica, permitiendo la movilización dentro del país de una manera más fácil. Del mismo modo, abre la posibilidad del comercio internacional, ya que los establecimientos TIF son los únicos elegibles para exportar. Puedes estar tranquilo y seguro de que si la carne que compras tiene este sello, el producto cumple con los estándares de sanidad e inocuidad requeridos. Ahora bien, cuando adquieras un producto cárnico, el responsable de su inocuidad serás tú. Debes llevarlos rápidamente a tu casa y mantenerlos refrigerados para evitar su descomposición. Cuando prepares los alimentos en tu hogar, es vital conservar la sanidad e inocuidad de los mismos, cocinando en un ambiente limpio para minimizar el riesgo de contaminación por bacterias. Juntos alimentamos el futuro de México. Muy bien. Pues finalmente pedirles a todos los que estén participando en esta transmisión, pues que hagamos difusión del sistema TIF como medida de certificación de productos, que pongamos atención en estos detalles que hemos comentado aquí sobre los manuales. Los médicos veterinarios están verificando que los manuales dentro del establecimiento TIF se estén cumpliendo, se estén haciendo los procedimientos conforme a lo establecido por la misma empresa, ¿no? Que siempre tiene que tener como finalidad la inocuidad del producto. Finalmente, el sistema TIF le permite a la Secretaría, le permite a las empresas certificadas hacer el acercamiento comercial con muchos países, ¿no? Hoy tenemos aproximadamente 56 países, 57 países a los que se exporta. Nuestro principal destino de exportaciones es Estados Unidos. Tenemos un comercio que llega, en el caso de carne de res, casi al 90% de las exportaciones son a Estados Unidos. Y esto pues nos ha permitido que ya por los últimos 2 años, 3 años, Senacica tenga un superávit en las exportaciones de carne en relación a las importaciones de carne con Estados Unidos. Estamos exportando más carne a Estados Unidos que la que se importa de Estados Unidos. En el caso de carne de cerdo, tenemos una gran posibilidad de crecer en estos próximos años, porque hoy México ya cuenta con esta certificación que comentábamos de la OIE como país libre de fiebre porcina clásica, y adicionalmente Estados Unidos vino y hizo una evaluación de que en México efectivamente esté cumpliendo con la inocuidad de los procesos, y tenemos ya reconocido todo el país. Antiguamente nada más se podía exportar de Sonora, norte del país, y de la península de Yucatán, carne de cerdo a Estados Unidos. Hoy ya todo el país está reconocido y tenemos empresas creciendo, muy exitosas, y que están abriendo el mercado ya desde Guadalajara, desde Jalisco, desde Puebla, desde Guanajuato. Entonces hay muy buenas posibilidades. También se está creciendo mucho el mercado de las exportaciones, tanto para carne de res como de cerdo, a Canadá. Es un país que cada día nos ha dado más apertura. Tenemos un sistema equivalente con Canadá, como con Estados Unidos, con Japón, tenemos equivalencia. Corea nos da un reconocimiento también como país para autorizar plantas, y con Centroamérica hemos crecido mucho en comercio, pero bueno, pues va incrementándose estos destinos y esta oferta exportadora. Es muy importante también comentarles,
no toda la carne de establecimientos TIF se va a la exportación. Los mercados internacionales, por ejemplo, hablábamos del 90% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos en carne de res, pero ¿qué tanto de un animal exportamos a Estados Unidos? En realidad se exporta los cortes finos a Estados Unidos, se exporta los cortes americanos, esa es la principal exportación a Estados Unidos, un mercado que lo paga bien, lo paga mejor que el mercado nacional, pero que no es más, la exportación que se hace no es más del 30% de la carne de un animal, ¿no? Digamos de una res que pesa 290 kilos en canal, se exporta 30 kilos, se exportan 50 kilos más o menos. Varía mucho de empresa a empresa. Las empresas más exitosas andarán exportando cerca del 30% de la carne de un animal. Entonces, mucha de la carne que se queda en el país es la que estamos consumiendo en los mercados, por ejemplo, las tiendas de autoservicio pertenecientes a la ANTAD. Todos estos productos requieren la certificación para la entrada al país, las importaciones requieren la certificación, y para salir la exportación requiere la certificación que emiten los veterinarios, ¿no? En las tiendas de autoservicio tenemos pues muchos otros cortes, como es uno que se busca mucho en México y que es el principal producto que importamos, aparte de la producción nacional, que es la pierna de res, la pierna de cerdo, por ejemplo. Son productos que se importan mucho en México, que tienen una gran demanda, y que la gran mayoría de las piernas de res se quedan en el país para comercio local, ¿no? Bueno, entonces el sistema TIF está soportado por las empresas principalmente, ¿verdad?, que son las que tutelan la inocuidad de su producto, y los veterinarios verificamos esta inocuidad. Lamentablemente la Secretaría no tiene la capacidad de tener el personal veterinario necesario para cubrir todas las necesidades de inspección, todas las exigencias de inspección. Entonces, desde hace muchos años la Secretaría implementó un programa de autorización de médicos veterinarios. Los médicos veterinarios que terminan la carrera pueden buscar trabajo en Senacica, pero en caso de que no haya una vacante o una posibilidad que sea de su agrado, pueden buscar una autorización. Y hay muchas áreas de autorización y hay materias de autorización dentro de la Secretaría. Pueden buscar en la página web de Senacica áreas de oportunidad ahí y volverse un médico que en el ejercicio de su profesión puede expedir documentos que respalden inocuidad del proceso. Entonces, en las plantas que exportan a algunos destinos como Estados Unidos o Canadá, hemos reforzado con personal oficial, veterinarios oficiales, la inspección veterinaria. Pero hay otros países que nos permiten usar médicos autorizados. Entonces, para estos tipos de establecimientos TIF, tenemos un médico veterinario oficial y a lo mejor un equipo de 4 médicos veterinarios autorizados que revisan las diferentes áreas de inspección, ¿no? Hablábamos en rastro, un veterinario oficial hace la inspección ante mortem, pero un veterinario autorizado la inspección de cabezas, otro la de las vísceras rojas y verdes, y otro veterinario la inspección de la canal. Otro veterinario puede estar revisando los programas de control de fauna nociva, los programas, como comentábamos, de control de alergenos, los programas operativos del establecimiento, ¿no? Entonces se hace un equipo de inspección dentro de las empresas, y entre más animales procesen las empresas, más inspectores requieren en los diferentes puntos, ¿no? La velocidad de la línea de producción de una empresa va a exigir
a lo mejor 3 veterinarios en la inspección de cabeza, y se va multiplicando el número de veterinarios, ¿no? Hoy en día tenemos empresas que van para sacrificar 10,000 cerdos, por ejemplo. 10,000 cerdos necesitan un gran equipo de inspectores para los diferentes puntos de inspección. Entonces, estas son áreas de oportunidad donde el veterinario bien capacitado puede desarrollarse, puede crecer, no solamente en la parte de la inspección veterinaria, como decíamos, como he comentado, sino también en la parte de la responsabilidad de la empresa, ¿no? En la parte de el área de control de inocuidad del proceso de producción de la empresa. Los responsables de controlar la inocuidad, contratados ya en la empresa, tenemos veterinarios que son los gerentes de producción de establecimientos, gerentes de calidad, gerentes de inocuidad del proceso de inspección, gerente general de la empresa, tenemos algunos, ¿no? Entonces, hay áreas de oportunidad, pero comentábamos entonces, para los médicos autorizados, pues la ley y el reglamento establecen algunos requisitos, se acercan con nosotros en oficinas centrales presentando estos requisitos, aplican un examen de autorización y en caso de ser aprobado, reciben una constancia de autorización. Aquí tenemos la constancia, un ejemplo de la constancia, que tiene una vigencia de 2 años esta constancia, ¿no? Para más actividades que desarrolla el médico veterinario, pues desde el año 2010 desarrollamos este manual para todos los procesos de elaboración, por los puntos que debe cumplir el médico veterinario autorizado, la obligatoriedad de reportar al personal oficial de Senacica, porque el médico autorizado entra en una categoría, así como también hay laboratorios autorizados, hay empresas autorizadas para dar algún servicio complementario a lo que la Secretaría puede dar, entran en una categoría que se les llama coadyuvantes de la Secretaría. Y coadyuvar quiere decir apoyar a la Secretaría, ¿no? En las diversas tareas. Decíamos, a través de este personal autorizado, coadyuvante, es que logramos llegar más lejos, a más destinos, cubrir más superficie del territorio nacional, cubrir todos los puntos de inspección en una planta TIF, cubrir todas las fronteras, cordones cuarentenarios, etcétera, ¿no? Las diversas tareas que tiene la Secretaría. Me gustaría que tengan ustedes presentes algunos de estos puntos que hemos comentado en diversos momentos de la presentación, ¿no? Hablábamos de la OIE como organismo internacional. Vamos a abrir el link de la OIE. Como veterinarios, pues les pido que se familiaricen con lo que es la organización internacional, la Organización Mundial de Sanidad Animal, y que, es una página con mucha información, pero todos son temas muy interesantes y donde los veterinarios podemos desarrollarnos y podemos participar, ¿no? Una parte muy importante que he comentado de la norma, de la OIE, es la parte de las normas, ¿no? Estos manuales, códigos, leyes que establece, y en este caso pues es el Código Terrestre de los Animales, Código Sanitario de los Animales Terrestres, perdón. Entonces, el código te establece las condiciones, características que deben de cumplir, como comentábamos, los laboratorios para las pruebas de diagnóstico, los veterinarios, los servicios veterinarios del país que deben de estar vigilando, qué enfermedades son las de preocupación, muchas áreas más, ¿no? En el caso de rastros, pues las condiciones en las que se debe de recibir a los animales, la inspección, las características. Los países que compran carne a México le exigen tener un sistema de inspección ante y post-mortem del proceso, ¿no?
Entonces, aquí el Código Sanitario de los Animales Terrestres establece esa obligatoriedad, ¿no? El control para enfermedades como tuberculosis, para salmonela en las diferentes especies, ¿no? Entonces, estas son herramientas que van facilitando el comercio, ¿no? Aun cuando los brotes de influenza aviar en México han sido muy controlados, pues hay países que nos han limitado el comercio, normas, el Código Terrestre de los Animales, aquí lo pueden encontrar, y derivado del código, pues algunos manuales. También la OIE establece el Código para los Animales Acuáticos. Entonces, también aquí hay un área de oportunidad para los médicos veterinarios en el Senacica o en otras dependencias o incluso en el ejercicio de su profesión, ¿no? Y algunas comisiones especializadas, grupos de trabajo, donde también pueden encontrar documentos que están en construcción, que la OIE pone públicamente en construcción con la finalidad de que más expertos, más gente interesada participe del documento y haga comentarios para construir un documento que se ajuste a las condiciones de los diferentes países, ¿no? Un tema que la OIE ha tenido en sus estándares junto con la Organización Mundial de Salud Humana, la OMS, y participa en este punto también la FAO, es el tema de la resistencia a los antimicrobianos, ¿no? Esta estrategia mundial, comprendida dentro de la estrategia Una Sola Salud, es muy importante que los veterinarios estemos familiarizados con esta estrategia y en nuestro actuar hagamos uso de los antibióticos de manera responsable, ¿no? Entonces tenemos la resistencia a los antimicrobianos y la preocupación mundial de la Organización Mundial de Salud de que haya un mal uso de los antimicrobianos en la producción animal, ¿no? Y la preocupación de nosotros los veterinarios dentro de la OIE de que haya un mal uso en la utilización de medicamentos en la salud humana. Entonces, tenemos que sumar responsabilidades y sumar esfuerzos para garantizar que en ambos sectores estemos haciendo un buen uso de los antimicrobianos y que podamos garantizar que las enfermedades en veterinaria se controlan con los antibióticos adecuados, permitidos para uso en especies animales y con las dosis que están recomendadas internacionalmente y que deben de vigilarse, ¿no? Entonces, esta estrategia nos suma, por ejemplo, en el caso de Rastreos TIF, a verificar todas las fuentes. Hoy arrancamos ya hace más de año y medio con el muestreo del saco ciego de las aves que llegan de diferentes granjas a estos 30 rastros TIF y se mandan esas muestras del saco ciego a un laboratorio donde se pueden aislar bacterias patógenas como salmonela, se puede aislar E. coli, Campylobacter, y a partir de ahí hacerles pruebas de resistencia a los antimicrobianos y poder encontrar si tenemos presencia de bacterias peligrosas, resistentes a uno o a varios antimicrobianos. Se está haciendo estos estudios de las bacterias que hemos encontrado, que se han podido aislar, y estos estudios pues serán compartidos más adelante ya con los resultados. Afortunadamente no se ha tenido una preocupación de gran trascendencia. Sí se encuentran muchos genes de resistencia en algunas bacterias, pero no es un motivo de preocupación a gran escala hasta el momento, ¿no? Entonces, garantizar el buen uso de los antimicrobianos es la estrategia que la OIE lleva, que
que desde hace 4 años se ha incorporado en todas las conversaciones de congresos internacionales de médicos humanos y de médicos veterinarios, y que por ahí ustedes ya han de haber participado en alguna de estas conferencias, ¿no? Y bueno, pues tienen otro tipo de áreas, como comentábamos, todos los países miembros de la OMC, pues debemos de estar atendiendo las normas de comercio internacional que están en esta sección, y que aquí pueden ustedes encontrarlas, descargarlas y pues llevarlas a la operación, incluso en sus empresas, en las engordas, en las granjas, ¿verdad? Más allá solamente del médico veterinario dentro del establecimiento TIF. Bueno, pues volvemos. Esta es la FAO, la página de la FAO, pero en el particular el área que tiene FAO y la Organización Mundial de Salud Animal, esta oficina que es el Códex Alimentarios. Y esta oficina pues va enfocada a lo que es el establecimiento de normas, reglamentos para la elaboración de alimentos, el etiquetado de los alimentos, algunas características de calidad que cumplen los alimentos. Entonces, también es muy importante, aquí también pueden encontrar el área de los documentos que ha publicado Codex, que se vuelven normas internacionales para el cumplimiento de los países miembros de la OMC. Algunos documentos igualmente que están en construcción los pueden encontrar en esta página, y bueno, pues las asambleas y reuniones que los expertos van teniendo para la creación de documentos, ¿no? Aquí ejemplos, tenemos un comité que está hablando hoy en día de hierbas culinarias, características de especias y hierbas culinarias en cuanto a la higiene y sanidad o respaldo de inocuidad que puedan tener estas, ¿no? Por ahí debe de haber uno también de resistencia a los antimicrobianos. Hay un grupo especial, aquí está, Grupo de Acción Intergubernamental para la Resistencia a los Antimicrobianos, estableciéndole características a cumplir a los países, no solamente en la producción animal, sino también en la producción de algunos vegetales en los que se usan antimicrobianos para evitar crecimientos o para evitar la contaminación, y que pueden estar generando resistencia, ¿no? Están estos grupos trabajando y ustedes pueden ver las discusiones que tienen o el tipo de documento que se van creando. Bueno, para muchos de los veterinarios que están en plantas TIF, que espero que estén conectados a esta plática, pueden entrar a la página también de nuestro principal cliente para la exportación de carne, que como decíamos es el USDA, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, en particular la oficina de Food Safety and Inspection Service, que es la inocuidad de los alimentos, el servicio de inspección de inocuidad de Estados Unidos, que está enfocado específicamente a los productos cárnicos, ovoproductos, y bueno, por una regulación específica que se abrió hace un par de años, hoy también inspeccionan la producción de peces, pero en particular del género siluriforme, que son los tipo bagre o los catfish, ¿no? Catfish que se vende mucho en Estados Unidos y que de acuerdo a esa regulación pues se volvió una preocupación que se le encargó al Food Safety and Inspection Service. En esta página es muy importante que los veterinarios que se encuentran en plantas exportadoras entren en contacto con la regulación de Estados Unidos. Aquí pueden irse a la parte de tópicos, encuentran aquí la regulación, directivas y notificaciones o avisos. Aquí el marco normativo de Estados Unidos parte de un Código Federal de Regulaciones
el Código Federal. En México, por ejemplo, tenemos un Código Federal para la parte de impuestos, el Código Civil, que es un código federal, bueno, un documento construido con las especificaciones de un código, y en particular para la parte de cárnicos, el capítulo 9 del Código Federal de Regulaciones, cada capítulo del Código Federal de Regulaciones establece áreas diferentes, ¿no? Por ejemplo, podemos encontrar áreas que regulan la fabricación de industria de automóviles, pero aquí también encontramos la regulación para el procesamiento de la carne, ¿no? El Código Federal de Regulaciones en particular vamos a encontrarnos en dos secciones, ¿no? El título 9, como decíamos, es la animales y los productos animales, y aquí vamos a tener la primera sección va enfocada a la sanidad de los animales y de las plantas, pero la segunda parte de esto va enfocado a la inocuidad, y estos capítulos son muy importantes para nuestro comercio con Estados Unidos. Bueno, entonces vamos a ver, la otra es derivado del código, se establecen directivas, y las directivas van enfocadas en diferentes capítulos, ¿no? Las directivas del capítulo 1000, que van enfocadas a la infraestructura, a los servicios administrativos, al presupuesto y finanzas, al personal que trabaja ahí, y aquí ya empezamos con los programas que implementa el gobierno para verificar, como decíamos, inspeccionar los productos, inspeccionar el HACCP e inspeccionar los programas que aseguran la inocuidad de los procesos. Las directivas 6000, que van hacia el sacrificio, las características que debe cumplirse a lo largo del sacrificio de los animales, en los procesos de producción, transformación de carne en productos. Bueno, las obligaciones de cumplimiento de las empresas, las directivas que van enfocadas a la exportación e importación de los productos, a los laboratorios que hacen las pruebas de detección. Bueno, y así se van encontrando diferentes. Es muy importante que los veterinarios se puedan familiarizar con las directivas enfocadas a programas y servicios y la inspección en sacrificio. La directiva 5001, que es la verificación del sistema de inocuidad del establecimiento realizado por personal veterinario. Aquí la pueden encontrar en español, por ejemplo, y bueno, ahí van diferentes directivas del capítulo 5000. No todas las plantas, un veterinario que va a trabajar en establecimientos de sacrificio de res, pues solamente se familiarizará con algunas directivas en particular. Otro que vaya a sacrificio de cerdos, pues en otras directivas o en algunas partes en específico, ¿no? Bueno, es un área con muchos temas, ¿no? Para los veterinarios, y mucho campo de trabajo para los veterinarios. Podemos tener la posibilidad para veterinarios en la parte, como comentábamos, sanitaria, el control de las enfermedades. También hemos comentado el control de la inocuidad del proceso, y una que no hemos comentado también es la calidad de los procesos. Y es muy importante que no confundamos estos tres términos, ¿no? La calidad del proceso, vamos a tener empresas que, por ejemplo, en el caso de un jamón, una empresa elabora un jamón que el precio comercial al público es de 150 pesos,
y tenemos otra empresa que elabora un jamón que el precio al público es de 25 pesos el kilo, ¿no? Ambos productos provienen de animales sanos y de un proceso que fue inspeccionado en inocuidad, garantizando la inocuidad de ambos productos. La calidad es responsabilidad de la empresa mantenerla, de un equipo de calidad dentro de la empresa mantenerla y de buscar la calidad que el cliente al que va está buscando, ¿no? Un producto, un jamón de 150 posiblemente tiene más cantidad de pierna de cerdo. ¿Por qué? Porque el jamón originariamente debe ser elaborado de pierna de cerdo, ¿no? Y un jamón con esta característica pues va a tener un precio superior. Un jamón que puede ser elaborado con diferentes partes del cerdo, con más cantidad de grasa, con algunos aditivos que le den volumen al jamón. Todos estos, como comentaba, en un proceso de inocuidad, pero logran hacer un jamón que va a cierto mercado y que tiene a lo mejor de repente más mercado que uno de 150, ¿no? Pero ambos procesos van con inocuidad. Entonces, la calidad es un área también de oportunidad para los veterinarios, y hay universidades que van ampliando sus programas, enfocándose cada día más también en la calidad de los procesos de los productos. La calidad de la carne de res, hoy en México se busca mucho, como comentábamos, la pierna de cerdo, que es una carne con la que estamos muy familiarizados y le gusta al mercado mexicano, una carne que tiene cierta rigidez, que para un mercado como el de Estados Unidos buscan una carne a lo mejor más suave, y el consumidor americano busca una calidad de carne más suave. Entonces, estas diferencias, el consumidor mexicano busca menos grasa en la carne, y a lo mejor el consumidor del norte del país o el consumidor de Estados Unidos busca una buena cantidad de grasa en la carne, ¿no? Son calidades del producto y van vinculadas, por supuesto, la calidad, la sanidad de los animales y la inocuidad del proceso para tener un producto que los veterinarios podamos estar respaldando y que podamos dar esas garantías a nuestra población. Bueno, creo que por la parte de la ponencia es todo, pero me gustaría nada más aprovechar también unos minutos para compartirles dos apps que ha desarrollado el Senacica. Una es esta herramienta que se llama ¿Qué te traes?, que pues te da algunas orientaciones sobre los productos que puedes ingresar al país, aparte de dar algunas informaciones de características turísticas o de llegadas y salidas de vuelos, puntos turísticos de algunas ciudades, pero que el enfoque principal pues va a que los usuarios, el usuario común que llega en un aeropuerto, sepa qué mercancías puede meter al país y cuáles no podría meter al país. También tenemos otra, esta se acaba de lanzar hace 8 días en el marco de la Expo Agroalimentaria de la Zagarpa, que es la guía T Senacica, y esta va más alimentada a todos los requisitos de importación y de exportación, sea comercial o turística, para que las mercancías que son agroalimentarias, ya sean frutas, verduras o cárnicos, puedan entrar al país o puedan ser exportables. Recordemos que en el caso de cárnicos, para exportar carne, lo principal es que lo primero es que la planta sea TIF, y en segundo lugar
que se apliquen los programas complementarios para poder exportar a diferentes países. Bueno, pues por mi parte es todo. Esperemos que a los jóvenes veterinarios o a los compañeros veterinarios que hoy se encuentran en el ámbito ya de operación, de trabajo, en una planta TIF o en otras áreas, sean dentro de Senacica o como coadyuvantes del Senacica en diferentes áreas, les haya gustado. Su servidor, Francisco Jaime, estoy a sus órdenes en la dirección de establecimientos TIF y esperemos que sea un área en la que más jóvenes se interesen y que continuamente tenemos vacantes en el Senacica para que se puedan incorporar en diferentes estados de la República, desde Mexicali hasta Cancún. A lo largo del territorio nacional se requieren siempre veterinarios en la inspección de productos cárnicos. Agradezco a OIRSA la invitación y pues nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias a todos por su atención. Bueno, pues muchísimas gracias, Francisco. Muy interesante tu videoconferencia. Muy bien, bueno, voy a leer algunos comentarios. Bueno, Luis Alarcón hizo un comentario, señala, y me refiero yo, supongo, al video donde hicieron los cortes de la cabeza. Dice, usa un gancho para jalar canales en lugar de uno propio para inspección. No se realiza el muñequeo al laminar nódulos. Al retirar material de riesgo específico no cambia de cuchillo. Y el mismo Luis más adelante completa su comentario diciendo, no realiza el retiro de las tonsilas linguales. Bueno, sí, el video, siempre que lo ponemos causa este tipo de comentarios, sí. Es un video didáctico, lo hizo un joven de la oficina que no lo quiso compartir. Sin lugar a duda, debería haber más precisión en el video, pero de manera muy clara, y los veterinarios que están en la línea de inspección hacen este trabajo mucho más velozmente. Lo hicimos muy lento, incluso el laminado no es el óptimo, pero a manera ilustrativa creo que nos documenta muy bien el quehacer del médico veterinario en las plantas TIF. Entonces, las tonsilas, pues la parte de material de riesgo, efectivamente, el manual de retiro de riesgo, de materiales de riesgo específico, que son todas estas partes que pueden ser un problema de contaminación hacia los humanos, se establece el manual que se debe de hacer con herramientas que sean específicas para eso, ¿no? Entonces, o con una medida de higiene que se realice entre animal y animal. Podemos hacer, el ejemplo es la sierra canalera. Las plantas TIF no tienen algunas sí pueden tener una sierra específica para partir canales de animales mayores de 30 meses, que son los que se consideran generalmente como de riesgo para la transmisión de EB, pero otras pueden usar la misma sierra, nada más con la higiene final con agua caliente durante X tiempo, para asegurar la higiene de las canales, la higiene de la sierra entre canal y canal. La lengua más adelante se puede retirar, y se le retira también la parte final de la lengua, que ahí es donde también se considera las papilas más caudales de la lengua, se consideran también material de riesgo. Esas se pueden retirar más adelante en la línea. En el punto, a un lado del punto de inspección de canales, ahí se pueden retirar. Pero sí, un video
digamos, es ilustrativo. Mi correo también te lo comparto, también si alguien quiere platicar algo o alguna duda, es francisco.jaime, Jaime es mi apellido, en singular, Jaime, @cenacica.gov, de gobierno, gov.mx. Muy bien. Carla Quinteros comenta, ¿sería tan amable de comentarnos del procedimiento que se realiza para los sacrificios sanitarios de bovinos reactores a enfermedades identificadas por los servicios veterinarios oficiales? Bueno, pues yo creo que en general podemos ver el manual de inspección para bovinos de tuberculosis. Lo puedes buscar en la página web de Cenacica, con gusto ahí lo vas a encontrar. Pero en términos generales es que cuando se encuentra un hato reactor a una enfermedad, se notifica, se puede ordenar el sacrificio de esos animales en una planta TIF para su aprovechamiento en caso de que entre los animales que son reactores, no necesariamente que tienen la enfermedad o que tienen manifestaciones de la enfermedad, se pueda aprovechar la carne. Entonces, personal de campo del Cenacica o coadyuvante se coordina para que se da aviso al establecimiento TIF al que van a llegar los animales. El médico veterinario esté atento a la recepción de estos animales, a la inspección ante mortem, como comentábamos, ahí separar sospechosos y a la autorización de los animales para que ingresen a la planta. Y ya en la inspección post-mortem, pues volver a buscar características de la enfermedad, lesiones características, signos de la enfermedad, y en su caso mandar esas pruebas al laboratorio, ¿no? Este trabajo de coordinación, los médicos veterinarios también están familiarizados con el comité estatal en su región, en su área, el comité del estado, porque se están actualizando continuamente en el caso de que encuentren un hato que está sugestivo a una enfermedad, pues la cuarentena a ese hato, entonces el veterinario esté familiarizado con que esos hatos pueden venir con animales reactores y con animales que puedan presentar lesiones de la enfermedad. Y ya sabemos, ¿no? En el caso de tuberculosis, pues desde una simple sospecha, al encontrar un linfonodo que tenga un absceso, pues se tiene que mandar esas muestras al laboratorio. Ahí viene el manual, se le da instrucción al médico en qué manera preparar las muestras y cómo mandarlas al laboratorio. Y por otra parte, retener las canales, ¿no?, de estos animales. Cuando las lesiones son muy características, hablamos de una tuberculosis que se le llama como miliar, que ya es generalizada, con lesiones en muchos órganos, pues ahí ya no es necesario retener, inmediatamente esa canal se puede mandar de extracción y ya nada más se mandan las muestras al laboratorio para control estadístico de la enfermedad, ¿no? Muy bien. Iván Mendoza pregunta, como parte de la capacitación de los médicos responsables, ¿cuándo el Cenacica realizará la misma a los médicos, ya que es parte de los requisitos que piden para poder hacer el examen? Sí, efectivamente, las capacitaciones, este tipo de capacitaciones se difunden a todos los médicos veterinarios. Tenemos, con el apoyo de IRSA, hemos organizado otro tipo de capacitaciones más específicas, grupos cerrados también podemos hacer, y de esta manera tenemos varias áreas en las que hemos colaborado y haciendo capacitación. La ley y el reglamento precisamente también dice que puede ser Cenacica o a través de los colegios de médicos veterinarios o las instancias relacionadas en el tema, ¿no? Entonces, hay diferentes organizaciones que están brindando capacitaciones a los médicos autorizados, a los médicos oficiales. También nosotros tenemos diferentes maneras de llegar a nuestros médicos oficiales con capacitaciones
pues desde una capacitación general como esta hasta una capacitación muy específica, como comentábamos hace rato del caso de TB o de materiales de riesgo específico. Tenemos varias. Con gusto, si estás atento a la página de Senacica, ahí te podrás encontrar calendarios de capacitación o fechas o algunos cursos que hemos dado, ¿no?, en diferentes foros que hacemos tanto aquí en la Ciudad de México como en algunos estados. Muy bien, Francisco. Iris García pregunta, ¿cuál es el criterio de inspección del Shipping Mark en una planta de exportación bovina? Bueno, Shipping Mark, esta pregunta es muy específica. Por supuesto, en el caso de las plantas que van a exportación a Estados Unidos, para el ingreso de un lote al territorio de Estados Unidos, debe de llevar una marca de embarque, que es un número único e irrepetible que debe de estar en el producto que se respalda con un certificado sanitario, ¿no? Entonces, este criterio, cada empresa debe de establecer condiciones para asegurar que todas las cajas que comprenden ese embarque lleven este mismo número de folio, y ese va relacionado con el certificado de exportación, ¿no? El Shipping Mark se ha vuelto una de nuestras desviaciones o de nuestras faltas más recurrentes en los embarques que van de exportación a Estados Unidos. Y esto puede ir desde una caja que se haya olvidado ponerle el folio hasta 20 cajas, 60 cajas, ¿no? O un error de repetición de un Shipping Mark en 2 certificados, ¿no? Entonces, sí es un tema que hay que establecer medidas, fuertes medidas. Hemos trabajado con muchos establecimientos y cuando esto se les vuelve una desviación recurrente, les damos un oficio donde les reforzamos, les reiteramos que deben de establecer acciones. Y hay empresas que han asegurado ya mediante un procedimiento que esto no se les vuelve a repetir. Tenemos entonces empresas, no puedo compartir el procedimiento porque son específicos de las empresas, pero sí una medida especial con la que aseguren la no repetitividad. Nuestros veterinarios deben de inspeccionar los embarques previo a la salida de la planta. En ocasiones, por la velocidad o de producción o por falta de atención del médico veterinario, se pueden ir cajas sin la marca única, ¿no? Hemos hecho en algunos casos también llamadas de atención a nuestro personal oficial por la falta de atención de esa inspección al 100% de las cajas que componen el embarque. Entonces, vamos a trabajar ahí algunos procedimientos para tratar de que el error se vuelva mínimo. Hoy en día Estados Unidos está publicando en su página, en la que vimos el FSIS, todos los rechazos de embarques que tiene de todos los países que le exportan productos cárnicos, y pues vemos ahí la recurrencia en la que algunas empresas han caído por la falta de atención en el Shipping Mark. Es un tema, vamos a tratar de buscarle una buena solución, pero también exhortar a todos mis compañeros veterinarios que están en las plantas para que se refuerce la medida de inspección y se asegure que no salga una caja que no tenga la marca única estampada. Yoremetif 277 pregunta, ¿qué se debe hacer cuando el establecimiento solo tiene una sierra canalera? Completa su comentario comentando esto referente al programa de encefalopatía espongiforme bovina. Bueno, pues asegurar la limpieza adecuada de la sierra, ¿no? Con gusto vemos con la empresa Yoreme el caso es en especial, pero lo podemos revisar. Muy bien. También, y creo yo que posiblemente sería objeto de otra conferencia,
señalan que les sería interesante que se hablara, Gabriela Carrillo, que sería interesante que se hablara de los cambios que se han realizado en los últimos 2 años y de qué manera nos apoya la Secretaría ante los gerentes y representantes legales de los establecimientos. Sobre todo la conferencia, el comentario primero es en cuanto a la manera de trabajar de los MBR-ATIF en los establecimientos, ¿verdad? Pues qué bueno que lo comenta Gabriela. ¿Cómo se llama? Gabriela Carrillo Pérez. Gabriela. Sí, efectivamente, necesitábamos, en los últimos 2 años, hemos modificado la manera en la que el veterinario trabaja dentro del establecimiento. Si yo me siento cómodo como veterinario revisando el POES, voy a hacer mucha revisión sobre el POES. Si me siento cómodo revisando la inspección de cabezas, me voy a enfocar en la inspección de cabezas. Entonces, para evitar esto, se ha subido a una aleatoriedad la realización de la inspección. Entonces, hoy ya de manera sistematizada, el médico tiene un manual que le dice qué áreas debe de inspeccionar en su día a día, con la intención de que al cierre de un ciclo haya cubierto todas las áreas de interés y no solamente se enfoque en las que le gustaron o en las que se siente cómodo, ¿no? De esta manera, nuestro sistema, que próximamente ya afortunadamente ya lo vamos a poder tener en una herramienta informática, que podamos mandar una programación de tareas, que así le hemos llamado a los diferentes establecimientos, y el médico diariamente valide en el sistema la realización de las tareas de inspección que se le hayan encargado, de verificación que se le hayan encargado ese día. Tomas de muestras, en el caso de residuos tóxicos, o de control de microbiología, o las que comenté, que también tenemos de muestras de resistencia a los antimicrobianos. Se le van dando tareas en el sistema al médico, y el médico no caiga en una saturación de tareas, ¿verdad? Sino que tenga 6 tareas específicas complementarias a sus actividades regulares para realizar al día, y se tenga una visión más homogénea de la verificación o de la inspección que se hace del sistema TIF. Y entonces, qué bueno que lo comenta Gabriela. Si no me metí a ese detalle, la programación de las tareas garantiza que en un cierre mensual en algunas de ellas, o anual en otras tareas, se mantenga la verificación de cumplimiento del establecimiento. Ese sistema lo estamos alimentando, se va perfeccionando, y creo que les ha dado muy buen resultado a los médicos. Había tareas que se volvían ociosas para el médico, por ejemplo, la revisión de cloro en el agua. Era una instrucción que venía muchos años atrás, y que el médico cada 2 horas tenía que ir a revisar la línea de producción que la cantidad de cloro en el agua fuera la adecuada. Hoy en día le hemos dado esa responsabilidad al establecimiento, y dentro de la programación de tareas, el veterinario solamente 2 veces al año revisa que se esté cumpliendo con la clorinación, microbiología y químicos físicos del agua. Entonces, se aprovecha más eficientemente el trabajo de un veterinario, y cubriendo diferentes áreas del establecimiento, ¿no? A mí la verdad me da pena ver a los veterinarios corriendo cada 2 horas con su kit para muestra de agua. Pues es un desperdicio de un profesional, de un profesionista, y por eso hemos hecho este reacomodo de las tareas. Muy bien. Pues con esta última pregunta despedimos esta interesante conferencia, no sin antes agradecer a Francisco por haber estado con nosotros, y bueno, pues te agradecemos y hacemos extensivo este agradecimiento a la Dirección General de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera.